Bueno chicos, bienvenidos a la parte práctica de la sesión número 4 de COMSOL for Dummies. El día de hoy simularemos un reactor batch para la producción de ibuprofeno, como nos colaboró nuestro cuasi colega de química farmacéutica. Y también aprenderemos algo que sirve mucho, que es dividir la pantalla mientras trabajas en COMSOL. Pues suena tonto, pero realmente cuando trabajas con sistemas multireactivos es muy útil. Entonces vamos a empezar por eso. Vamos a dividir la pantalla, mitad COMSOL, mitad PowerPoint. Acordémonos de la anotación que ya les comentaba en el webinar y empecemos de una vez. Como siempre, con el asistente de modelo, el análisis cuando se hace en batch es cero dimensional, no vamos a incluir ninguna geometría por ahora. Nuestro módulo favorito, el módulo de ingeniería de las reacciones químicas, y en este caso no nos vamos a ir como en la sesión 2 de un estudio de flujo pistón, sino que nos vamos a ir a un estudio temporal, un estudio dinámico, que te dice cómo cambian las concentraciones en función del tiempo. Mientras carga, ya cargó, lo que les quiero comentar es que hacer un estudio temporal en COMSOL es supremamente sencillo. Lo único que necesitan es introducir las reacciones químicas y las concentraciones iniciales de las especies, así como los parámetros cinéticos. Entonces, como son 7 reacciones, mi super recomendación es que las tengan a la mano y las tengan bien organizaditas en unas diapositivas o en un archivo de texto. Entonces vamos a agregar nuestra primera reacción. Entonces la reacción 1, acá la tengo, es la reacción de deshidratación del alcohol. Entonces en esta nuestro alcohol pues se deshidrata y se convierte en el correspondiente alqueno. Yo acá la tengo copiada de una vez con nuestra anotación para no cometer errores, porque a mí yo sí soy re malo como cuando se trabaja con notación y este tipo de cosas siempre me queda mal todo. Entonces fui prevenido. Entonces la constante que determinamos también con COMSOL es 7.45 a la menos 3. Y seguimos con la próxima reacción. Entonces la próxima reacción es la reacción de hidroalquilación del alqueno que teníamos formado. Entonces acá se va a clorar, básicamente. Esta reacción tiene dos sentidos. Acá lo que estamos haciendo es introducir el sentido hacia los productos, hacia el producto halogenado. Entonces esta es la reacción, la vamos a pegar acá. Y vamos a colocar nuestra constante cinética, que es 1.25 e a la menos 2. Vamos 2, nos ha rendido. La tercera reacción es la reacción contraria a la que acabamos de escribir. En este caso no sería la hidrohalogenación, sino la dehidrohalogenación del alqueno. Entonces, para esto, copiamos la reacción. Acá la tengo súper bien escrita. Chac, chac, chac. Chac, chac, chac. Listo. E ingresamos el parámetro cinético, que es 1.6 a la menos 3. Vamos 3, ya vamos en casi la mitad. La cuarta reacción es como tal del catalizador, en donde pasa de su forma convencional a su forma aniónica para que pueda empezar todo el ciclo de catálisis. Entonces, esta reacción se escribe de esta manera. Ahí está toda la notación, la escribimos e introducimos la constante cinética. Acá quiero hacer una aclaración súper importante. Cuando estamos introduciendo esta constante, le estamos diciendo a COMSOL que la tasa de reacción está por el modelo por default. Este modelo que dice que la velocidad de reacción va a ser igual a una constante por la productoria de las concentraciones de las especies a la su coeficiente estequiométrico. ¿Esto qué forma es? Como lo vimos en la sesión 3, es una forma de cinética elemental, una ley de velocidad elemental. Entonces les quería recalcar eso. Para la reacción 5, la tengo acá también, es ya la oxidación al sustrato activo, que es en donde se forma el complejo con el catalizador para empezar el ciclo de catálisis. La tenemos acá, esta es muy rápida, y KF es de 1.59. Listo. Continuemos con la sexta. La sexta reacción es la carbonilación, en donde ese complejo se le añade un grupo carbonilo. Lo tenemos acá. Check, 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 control C, control V. Y ponemos la correspondiente constante cinética, que es de 2.14 e a la menos 1. Esto que estamos haciendo acá, de introducir muchas reacciones y sus correspondientes parámetros cinéticos, es en esencia simular un bioproceso. Un bioproceso se simula igualito, solamente con reacciones y con parámetros cinéticos, porque se supone que son isotérmicos también. Listo. La reacción 7, que es la hidrólisis de los metalorgánicos, que es como tal la formación de nuestro ibuprofeno, que está descrita por esta de acá. Y tiene una constante cinética de 9.52 e a la menos 1. Listo.
Teniendo ya definidas nuestras reacciones, las 7, lo que hacemos es definir las concentraciones iniciales de cada una de las especies. Entonces empecemos con nuestro alcohol, el más importante. Entonces mi compañerito lo trabaja siempre con una concentración inicial de 1.23 moles por metro cúbico, como veíamos en el webinario. Esto hace parte de los parámetros del proceso. También tiene que tener una concentración de ácido inicial, que esta es de 0.2 moles, 0.2 moles por metro cúbico. Ahora, todo está en solución acuosa, entonces hay que indicarle que hay una concentración de agua inicial. Esta concentración de agua pues tiene que ser como la más grandota porque compone toda la solución, entonces es 3. La concentración de cloruros, como lo tenemos en un medio ácido, de ácido clorhídrico, efectivamente, tiene que ser idéntica a la concentración de los hidrógenos. Ahora, ¿qué otra especie tenemos? Inicialmente tenemos la base, también se trabaja tipo buffer, entonces se maneja en 0.1. Y también tiene que haber una concentración inicial de nuestro catalizador. El catalizador tiene una concentración inicial de 1.21 exponente a la menos 2. Y nuestro puente de carbono también tiene una concentración inicial, que es el CO, de 1.1 moles por metro cúbico. De esta manera, concluimos todos los parámetros que hay que utilizar el proceso. Ahora bien, vamos a decirle entre qué tiempo y qué tiempo hacer el estudio. Entonces esto se define en la parte de estudio, paso 1 temporal, tiempos, vamos a decirle que vaya desde 0 hasta 5 horas, que es más o menos lo que me recomendó mi compañerito, que se demoraba la reacción así ya súper completa. Entonces, para escribirle 5 horas, a mí me da pereza hacer la cuenta, entonces le escribo 3600 por 5. 3600 segundos por hora por 5 horas. Él ya sabe que va a ir desde 0 hasta 5 horas. Ahora me falta indicarle en qué intervalos. Entonces, para eso, lo que se hace es mostrar el solver. Y en el resolvedor vamos al que nos interesa, como siempre. ¿Cuál es? ¿El de compilar ecuaciones? No. El de variables dependientes tampoco. Es el resolvedor temporal. En el resolvedor temporal, en la parte de salida, él nos dice que si le permitimos al resolvedor tomar los pasitos, es decir, los delta de tiempos, o si el usuario los especifica. En este caso, Comsol es experto en tomar pasos por default, vamos a dejar que él lo haga. Bien, de esta manera podemos proceder con el cálculo. Entonces damos clic en el botón calcular en la parte superior. Y esperamos a que corra la simulación, esta es muy rápida, porque es temporal. Acá la tenemos. Listo pues. Entonces, ¿qué podemos apreciar acá? La concentración de cada una de las especies en función del tiempo. Acá les mencionan qué colorcito corresponde a cada especie. Y pueden ver que cómo a partir de esa concentración inicial que nosotros le ingresamos va cambiando. ¿Qué nos importa acá? La del ibuprofeno, es decir, la negrita, la de abajo, la que empieza en 0 y al final termina en alrededor de 1. Más o menos, ¿cuánto es eso? 1.0, 1.1, pongámosle. ¿Al cabo de cuánto? Al cabo de 7.000 segundos, como 2 horas, más o menos. Entonces, al cabo de 2 horas, nosotros vamos a tener que esta reacción llega al equilibrio y que podemos empezar con los procesos de separación. Esta es la información clave que nos está indicando cuando simulamos en estado dinámico. ¿Cuánto tiempo para que yo pueda hacer una separación? Listo. De esta manera se concluye la primera fase de la simulación. Ahora, para la segunda, acuérdense que yo les comentaba que mi compañerito me decía, ay, es que ocurre una esterificación y yo no la puedo controlar y eso me retarda el proceso. Entonces lo que vamos a hacer es ver qué influencia tiene esta esterificación en el proceso de producción del ibuprofeno. Para esto, lo que vamos a hacer es adicionar una nueva reacción. Entonces, para adicionar una nueva reacción, como siempre, nos vamos a la parte de global reacción. Esta es la reacción de esterificación. Afortunadamente, yo la tengo por acá. Entonces, esta reacción ocurre entre el ibuprofeno y entre nuestro alcohol reaccionante. Es una reacción de equilibrio como la mayoría de las esterificaciones. Entonces, la tenemos acá indicada. La copiamos y la pegamos. Que es importante resaltar este símbolo. Otra manera de escribir reacciones reversibles en Comsol es simplemente indicarle esto. Él ya toma que es una reacción reversible y te propone el modelo cinético que vimos en la sesión 3 para una reacción reversible, en donde se involucran dos constantes, una hacia los productos y una hacia los reactivos. Afortunadamente, nuestro compañero, pues yo también le ayudé a hacer esta optimización de parámetros.
Entonces vamos para un lado que es 0.5 y vamos para el otro lado que es 1e a la menos 2. ¿Por qué no se le mete energía de activación ni factor preexponencial a este tipo de expresiones? Porque es una reacción, es un proceso isotérmico. Entonces no, vamos a asumir que no cambia la temperatura al interior del reactor y esto efectivamente es lo que pasa en el proceso. Ahora bien, ya tenemos la parte de ingeniería de las reacciones, lo que vamos a hacer es construir un nuevo estudio para que no se nos dañe el que acabamos de hacer. Para construir un nuevo estudio, lo que yo hago es, pero aquí sí lo podemos ampliar, es irme a la parte de estudios y añadir un estudio. Acá sale esta pestañita de acá y nos pregunta, ¿qué tipo de estudio quieres? Y nos le dice, ay, yo quiero un flujo pistón. No, no estamos trabajando con un flujo pistón. Estamos trabajando estudios temporales. Añadimos el estudio y apenas lo añadimos nos aparece acá. Chac, chac, chac. Entonces, mi compañero me decía, Nelson, es que cuando se toma en cuenta esa reacción de esterificación, las simulaciones nos dan del orden de años. Y yo, ¿what? No, tampoco. Debe estar algo mal en tu modelo. Después de hacerlo varias veces, determinamos que un buen análisis se puede hacer cuando se cambia hasta 3600 por 12, es decir, hasta 12 horas del estudio. Bien, vamos a mirar el resolvedor a ver qué es lo que pasa. Entonces mostramos el solver por defecto y nos vamos al que nos interesa, que es el temporal. Acá ya tienen por default los pasos tomados por el resolvedor porque él copia todo el modelo del estudio anterior. Bueno, una vez tenemos configurado todo esto, lo que vamos a hacer es proceder con el cálculo, botón calcular, o lo pueden hacer, hagámoslo con la tecla F8. Entonces vamos con el botón calcular. Listo, calculado. Entonces lo que tenemos acá es todo nuestro perfil de concentraciones. Y aquí están los resultados para la parte B de la simulación. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que él también nos va a graficar aquí en azulito la concentración del éster. Voy a seguirlo con la flecha. Empieza en 0, sube un poquito la concentración del éster y después decae. Entonces, ¿qué es importante resaltar? Es que acá esta cosa no me deja ver y como no me deja ver, hay que quitarlo. Entonces van acá. Entonces van acá a nuestros resultados en la concentración 1, que es el estudio 2. Vamos a la parte de global y le vamos a dar clic en mostrar leyendas para que nos deje apreciar un poco nuestros resultados. Por ahora acordémonos de que la negra es la concentración de ibuprofeno. Entonces, ¿qué ocurre cuando tomamos en cuenta la reacción de esterificación? Para llegar a una misma concentración de 1.1, miren todo el tiempo que nos demora. Alrededor de 40.000 segundos, que es mucho más de 2 horas. Entonces, incluir una octava reacción de esterificación en nuestro modelo ya nos tiene unos resultados de alrededor de 10 horas de diferencia. Entonces es súper interesante como tener todo el modelo y toda la ruta de reacción simulada, ¿vale? Esta es la enseñanza y la moraleja del día. Listo. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es enseñarles a manejar la base de datos de COMSOL. Entonces, para esto, ya tienen esta simulación, guárdenla, les puede servir como plantilla para cualquier otro sistema de multireacciones o para algún bioproceso, lo que ustedes quieran. Vamos con la parte pro del día, que es el manejo de la base de datos. Bueno, ahora vamos a explicar cómo manejar la base de datos, ya desde la parte operativa. Ya vimos cómo la podríamos instalar. Una vez tengamos instalado el programa, lo que vamos a hacer es usarlo. Entonces, yo sugiero que cuando vamos a empezar a usar una base de datos, la tengamos lista específicamente para nuestra simulación de interés. Entonces acá, espérenme, vamos a buscar el programa que acabamos de instalar, que se llama TEA. Entonces se encuentra como configure TEA. Aquí está, configure TEA. Lo abrimos. Esto es nuestra pequeña base de datos de COMSOL, versión mini de Aspen. Entonces, cuando vamos a implementar esta base de datos, lo que empezamos haciendo es creando un template. Le ponemos el nombre que nosotros querramos. Por ejemplo, esto vamos a simular el ejercicio de Orjuela, entonces pongámosle Orjuela. Y la descripción te resuelve el ejercicio de Orjuela. Listo. Acá escogemos el paquete termodinámico tal como si estuviéramos en nuestro Aspen. Pues este tiene un poquito menos. Pero
sirven para casi lo mismo. Según la naturaleza de nuestros compuestos, nos sirve el tercero, Swaf-Ritlich-Wong. Lo agregamos. Ahora vamos a buscar nuestros componentes en la base de datos. Para esto vamos a dar clic en el botón agregar. Y empezamos con el hidrógeno. Busquémoslo por acá. H2, aquí está el hidrógeno. Muy bien. Seguimos con ¿cuál otro? Con el metano. Aquí está, metano. Nos hace falta el benceno. O sea, bencene. Acá está. Nos hace falta el tolueno. Acá está. Y el último, el no deseado. Bifenil. Listo. Una vez seleccionamos los componentes de nuestro paquete termodinámico, damos clic en OK y acá nos queda guardado como el paquete Orjuela. Este paquete Orjuela es el que vamos a importar a nuestra simulación en COMSOL. Damos clic en el botón Done y continuamos en COMSOL. Ya en la interfaz de COMSOL lo que vamos a hacer es simular la presentación que nos hizo Santiago en la sesión pasada. Entonces empezamos con el asistente de modelo, un análisis cero dimensional y nuestro módulo de siempre, nuestro hermoso módulo de ingeniería de las reacciones químicas, con un estudio de flujo pistón en estado estacionario. Listo, entonces esperamos a que nos abra y lo primero que vamos a hacer es meterle la información termodinámica que acabamos de crear en nuestra base de datos. Entonces para esto nos vamos en la parte de definiciones globales, funciones, termodinámica y agregamos el paquete termodinámico. Ahora bien, vamos a dar clic derecho en paquete de termodinámica y vamos a agregar una propiedad de una fase. Aquí es interesante porque nos permite calcular propiedades dependientes de la presión, de la temperatura, propiedades de dos fases o cálculos flash. Para el ejemplo necesitamos únicamente propiedades de una fase. Listo, una vez seleccionamos esto, él nos importa todos los archivos que hemos creado en TEA, que es nuestra base de datos. Entonces acuérdense cómo se llamaba el de nosotros. Orjuela, aquí está. Entonces lo que vamos a hacer es importar nuestro paquete Orjuela. Le damos clic en Next. Aquí lo que hacemos es seleccionar las propiedades que queremos importar de nuestro paquete termodinámico. Vamos a hacer balances de energía. Entonces, en esencia necesitamos la entalpía y necesitamos la capacidad calorífica de cada una de las especies, que es Heat Capacity CP, Entschuldigung. Los tenemos acá y le damos clic en Next. Después seleccionamos los compuestos de los que querramos que nos traiga o importe estas propiedades termodinámicas. Entonces tenemos nuestros 5 compuestos. Si agregamos los 5 de una vez, lo que él va a hacer es calcular una propiedad de mezcla. Y eso no nos interesa. Según nuestro modelo, se calcula con base en las propiedades de cada sustancia por separado. Entonces nos toca hacerlo cada una por separado. Primero vamos a agregar el hidrógeno, clic en añadir, y le vamos a dar Next para seleccionar la fase. Esta es una reacción netamente en fase gaseosa, entonces dejemos esta fase y le damos el botón terminar. Inmediatamente hacemos esto, él nos crea aquí dos pestañitas, que es una propiedad de fase que se llama Enthalpy F Hydrogen Vapor y otra propiedad de fase que se llama Heat Capacity CP Hydrogen Vapor. Esto no nos sirve. Pues sí nos sirve, pero en el momento que hagamos el llamado a las funciones es un poquito complicado escribir como todo este larguero. Entonces mi recomendación es simplificar. Si es la entalpía, entonces no pongámosle ese larguero, sino H y especifiquemos el componente. Queda más sencillito. Y si es el CP, hacemos lo mismo, CP y especificamos el componente. Para que ahorita cuando las llamemos en nuestro modelo sea más fácil como tenerlas ahí a la mano. Bien. Lo que hacemos ahora es lo mismo de propiedad de una fase, pero para los otros componentes. Vamos a hacerlo para un último y después ustedes me creen que se hace así para los demás. Heat Capacity, check, check, check. Siguiente. Ya escogimos el hidrógeno, ahora escogimos el metano. Lo ponemos y continuamos. Fase vapor, terminado. Cambiamos el nombre de la función, en este caso no sería el Enthalpy F Methane Vapor, sino sería H, minúscula, del metano. Análogamente al CP. CP, ¿de qué? Del metano. ¿Listo? De esta manera lo hacemos
idéntico para los otros 3 componentes. Una vez tenemos creadas todas nuestras propiedades de una fase, lo que vamos a tener es un listado como el que ustedes ven en esta parte. Entonces, si nos metemos por ejemplo acá, tenemos la entalpía del metano. Si nos metemos acá, tenemos el CP del metano, la entalpía del benceno, el CP del benceno, y así sucesivamente para todos los componentes. ¿Listo? Ahora lo que sigue es continuar normalmente como si no tuviéramos esta parte. ¿Listo? Entonces, oficialmente empezamos a hacer lo que ya hemos aprendido en la sesión número 2, que es introducir parámetros, introducir variables, introducir reacciones y ponerle los parámetros del balance de energía. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es la introducción de los parámetros, que lo vamos a hacer también desde archivo. Yo por acá, perfecto, en la sesión 4 estaban los parámetros. Y que estamos incluyendo la temperatura de entrada, la presión en la coraza, la presión en el reactor. Esta es una constante de proporcionalidad, ya les comento para qué es. Y esta también es un parámetro cuando usamos el reactor de múltiples entradas de hidrógeno. Pero bueno, para el ejemplo no nos va a interesar ni K ni A, solamente vamos a usar la temperatura en la entrada y la presión en la coraza y en el reactor. Ahora lo que vamos a hacer es adicionar variables. Las variables también las vamos a importar de nuestro archivito de texto. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Este F es un coeficiente de transferencia de masa al interior de la membrana. Esto tampoco lo vamos a mirar. Simplemente para el modelamiento complejo que les explicó Santiago en las diapositivas. Este es uno de los calores de membrana que tampoco los vamos a mirar. Mejor dicho, las variables son para el modelamiento complejo de este reactor. No nos van a importar. Es decir, omitan eso, pero igual, yo las importé como para que fuera formal la simulación que estamos haciendo. Ahora, vamos a agregar nuestras reacciones. Nos vamos al botón física, global, y agregamos la primera reacción. Entonces, la primera reacción es como tal la formación del benceno. ¿A partir de qué se forma el benceno? La ponemos acá. Entonces, esto tolueno, C6H5SH3, más hidrógeno, H2, que te produce el benceno, que es 6H6, más metano. Más metano, muy bien. Ahora bien, apenas le damos clic en alguna parte, el de una nos dice cuánto es la constante. Entonces esta la indicamos. Para este caso vamos a usar una expresión de Arrhenius porque contamos con los parámetros y aparte es un sistema no isotérmico, entonces nos queda perfecto usarlo. Estos parámetros nos los dio Orjuela en clase alguna vez. Yo creo que los anoté en el cuaderno. Ahorita les muestro una foto de mi cuaderno con estos parámetros. La energía de activación para este caso es de 228.2 a la 3, como lo ven en las diapositivas y como se los muestro acá. Entonces esta reacción no es elemental, entonces vamos a definirla por el usuario. Es sencilla de cambiar porque él nos dice que es igual a la concentración del tolueno por la concentración del hidrógeno, todo a la 1. Resulta que no es todo a la 1. La del hidrógeno va a la 0.5 según el modelo que tenemos. A ver, lo pongo a la 0.5, a la 0.5, perfecto. De esta manera hemos caracterizado la primera reacción, la deseable. Ahora vamos como siempre con la no deseada. La no deseada dice que lo poquito de benceno que se nos está formando, bueno, dos de estas se me van a transformar en difenil, pero esta es una reacción de equilibrio. En el ejemplo del ibuprofeno vimos que podríamos agregar este símbolo cuando trabajamos ecuaciones de reacciones de equilibrio. ¿Esto qué me va a generar? Me va a generar el difenil, que está acá, e hidrógeno. Para este caso necesitamos especificar 4 constantes. Las 2 factores preexponenciales hacia los productos y las 2 energías de activación hacia los productos. Esas también se las copié de Orjuelita en la clase. Entonces, esta es 1 a la 8. Este de aquí es 167.5 a la 3, 167.5 a la 3. Esta de acá, que es la de hacia los productos, es 1 a la 8. Y esta de acá, que siempre se me olvida, se la voy a mirar en mis apuntes, acá está. Ahí los señalé en rojito y todo para que no se me olvidara. Es 149.8 a la 3. Efectivamente se me olvidó. Listo.
De esta manera hemos caracterizado nuestras reacciones. Ahora, como estamos trabajando un modelo de flujo pistón, tenemos que indicarle cuánto flujo está ingresando de cada especie. Para esto, nos vamos a la parte de ingeniería de las reacciones químicas y le decimos que estamos trabajando en un flujo pistón para que nos habilite todas las opciones de flujo ahorita en los componentes. Y adicional, nosotros ya habíamos definido esta presión en nuestros parámetros. Esta es P reactor. Adicionalmente, es necesario que le indiquemos que calcule todas las propiedades termodinámicas al programa para ahorita hacer la importación de la base de datos. Listo, ¿algo más por acá? No, eso es absolutamente todo lo que tenemos que ingresarle. Ahora bien, nos vamos a la parte de las especies. Empecemos con la especie de entrada, que es esta. Nos muestra algunas cosas, pero lo que nos interesa es cuánto se está alimentando de la especie al sistema reactivo. Entonces vamos aquí a la corriente alimentador de especies y especificamos que son 10 moles por segundo, típico ejemplo de tablero, que sea 10 o 100. Y adicionalmente, en las expresiones de especies termodinámicas, tenemos que ingresar el nombre de la función que definimos arriba para este componente. Entonces, este componente, que es la entalpía molar, para esta especie está definida como HC6H5CH3, que es como la más difícil. Y aparte nos toca indicarle de qué es una función. Entonces, para indicar esto, lo que se hace es escribirle entre paréntesis las dos cosas de lo que funciona la entalpía, que es la temperatura y la presión. ¿A qué temperatura? A la que esté calculando él en cada instante de tiempo, que se denota como T por default, y se le pone RE porque hace referencia a la que está calculando gracias al módulo de ingeniería de las reacciones químicas RE. Ese es el primer parámetro del que depende esta función. El segundo parámetro del que depende es la presión al interior del reactor, que allá la tenemos así como P reactor y la acabamos de poner, P reactor. Bueno, esto nos toca hacerlo para todas las especies, pero cambiando el nombre de las especies. Entonces lo que yo hago es siempre copiar este paréntesis, control C, y después le pongo por ejemplo acá CP de nuestro componente tolueno, C6H5CH3, y le pego el paréntesis. Ahí ya me quedarían definidas las funciones. Acá me queda mal, es C5. Perfecto, definidas. Si él las pone en este amarillito es que las encontró en la base de datos termodinámica. Hacemos esto mismo para las otras especies, lo voy a mostrar con el hidrógeno y después me voy a hacer un corte y ustedes me confirman que lo hice igual. Entonces el hidrógeno también es una especie reaccionante, entonces tiene que haber una alimentación de hidrógeno al sistema. Esta es 10. En las expresiones termodinámicas lo que hacemos es copiar nuestra funcioncita. No estamos poniendo entropía porque no la usamos dentro de nuestro modelo. ¿O ustedes vieron entropía dentro de los balances de energía? No. Solamente se usa entalpía y solamente se usa CP. ¿Cuándo se usa entropía? Cuando necesitamos hacer análisis de espontaneidad, que no estamos haciendo. ¿Listo? Bueno, continuando acá, entonces se pone H de nuestro componente que es H2 y le ponemos de función de ¿qué? De la temperatura y de la presión del reactor. Lo mismo hacemos para la capacidad calorífica y chac. Ahora bien, las otras especies se hace exactamente lo mismo, pero no se coloca flujo molar de entrada porque se están generando en la reacción. Entonces, vamos para ahí. Listo pues, entonces ya terminamos de ingresar cómo se define la función de entalpía y de capacidad calorífica para todas las especies. Veámoslo rápidamente. Esta es la del bifenil, la de acá, la de abajito es la del metano, la de acá abajito es la del benceno y así sucesivamente. Ahora bien, lo que se hace es añadir el balance de energía a nuestro módulo de ingeniería de las reacciones químicas. ¿Cómo se hace? Clic derecho, balance de energía y ¿qué se le especifica? Le vamos a especificar cómo, según nuestros parámetros, está definida la temperatura inicial. Entonces, que esté en la entrada. Este ejercicio me encanta porque no hay que hacer una configuración de solver, ya que el reactor mide 1 metro cúbico. ¿Qué significa esto? Normalmente lo que empezamos a hacer cuando hacemos la configuración de solver es decirle entre qué rango de tiempo o volumen, según sea nuestro tipo de estudio, vamos a trabajar. Entonces acá el rango está entre 0 y 1 metro cúbico. Este reactorcito, el reactorcito que nos propone Orjuela, es de 1 metro cúbico. Entonces, perfecto. No hay que hacerle nada al solver.
La tolerancia cuando se está trabajando en sistemas en función del volumen es mucho más amigable con nosotros que cuando se trabaja en sistemas temporales. Entonces se puede dejar la que le tienen por defecto y funciona perfectamente. Le damos calcular. Esperamos, este no está demorado, no me toca cantar ni nada. Bueno, aún así canté. Y este sería el perfil de concentraciones para el reactor. Nuestro perfil de flujos molares, no de concentraciones, lo siento, y este sería nuestro perfil de temperatura. Al interior del reactor, como es una reacción exotérmica, la temperatura se incrementa a medida que avanza la reacción. Bueno, esta es la manera como se integran propiedades termodinámicas al módulo de COMSOL. Básicamente, ¿para qué se integran? Para resolver el balance de energía. Ustedes se pudieron dar cuenta que en el reactor de ibuprofeno no usamos absolutamente ninguna propiedad termodinámica, solamente constantes cinéticas. Entonces, es gracioso que algunas personas digan como, ay, pero necesito urgente la base de datos porque voy a hacer una simulación de un reactor isotérmico. Entonces yo les digo como, ajá, seguro. Pues si vas a simular un reactor isotérmico no necesitas nada más que la cinética de tu reacción. Y ni siquiera en función de la temperatura. Bueno, esto es como algo que ustedes pueden tratar a la gente de brutos diciéndoles ese comentario. Les preguntas, ¿y en dónde necesitas el CP? ¿En qué parte de tu modelo aparece la entalpía? Ellos quedarán como, no sé, es genial tratar a la gente así, a veces, ¿no? A veces. Bueno chicos, entonces de esta manera aprendimos cómo hacer la simulación de un reactor batch con múltiples reacciones, con estudiar todo el mecanismo de reacción y aprendimos cómo usar COCO-ANTIA para la importación de propiedades termodinámicas a COMSOL. Entonces espero que les sirva mucho y que lo apliquen en cualquiera de sus reactores. Quedo atento a cualquier pregunta.